Muy buenas amigos, ¿qué tal? Espero que todo el mundo esté bien. Aquí tenemos el Ford Mustang Mach-E de rango extendido, tracción 4 ruedas. Y ahora es cuando estaréis diciéndome: Saúl, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Era un GT? No, si acabas de pensar eso, es que te has saltado el vídeo anterior donde explico que cambio de Mustang. Te recomiendo verlo. Para resumir, esto efectivamente es un Mustang, pero no es el GT, es la versión de rango extendido. Es decir, que tenemos aquí 351 caballos con 580 Nm de par, con una aceleración de 0 a 100 en 5,8 segundos y una autonomía oficial WLTP de 550 kilómetros. Es decir, no es tan bestia parda como lo era el GT, pero es justo un peldañito por debajo. Si esto fuera el cajón de una competición, el GT cajón número 1 en brutalidad y potencia, y este cajón número 2. Pero a lo que yo iba, me meto aquí en la parte del pasajero. Vamos a hacer un viaje. Acabo de decir que tiene 550 kilómetros de autonomía WLTP, así que vamos a aprovechar para hacer una cosa. Lo he cargado, tenemos carga al 100%, que sí, que ya sé que no tengo el cinturón, déjame en paz, que estoy grabando. Y me indica 500 kilómetros de autonomía. Y esto es cuando ya le he hecho 453, es decir, que aquí ya está estimando mi consumo de los últimos 400 y pico kilómetros. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ponerle mi destino. Lo que acabo de hacer ahora con este cortecito es teclear en pantalla el destino al que voy a ir en este viaje. Me voy a esquiar, me voy aquí abajo a los Alpes franceses, pegando con Suiza. Tenemos un viaje de por ahí 889 kilómetros, pero es que yo prefiero ir por Luxemburgo. Llévame por este otro. Llévame por este otro. Llévame por este otro. Por este. Por este. Ahí. Son más kilómetros, sí, lo sé, pero es una ruta que me gusta más, que me han recomendado, que sé que la autopista es mejor, tiene más puntos de carga. Quiero hacer esa. Y el caso es que lo que os quería enseñar con esta toma es cómo este navegador del Ford Mustang, al igual que la inmensa mayoría de los navegadores de coches eléctricos, o por lo menos de aquellos que son buenos, ya te dice cuánto vas a tardar, cuánto tiempo vas a dedicar a cargar el coche en ruta, con cuánta batería vas a llegar a destino. Y es que este además te dice el tiempo en la llegada, te da el pronóstico del tiempo. Hay cosas muy interesantes en este navegador. Te busca lugares próximos para cargar, para aparcar, para muchas cosas. El caso es que me dice que llego, los 921 kilómetros los hago en 10 horas y 40 minutos con 2 paradas. Yo esto lo considero un viaje muy, muy bueno. 2 paradas solo para 921 kilómetros. Así que, ¿cuál es el punto que me está recomendando? Por cierto, ¿dónde puedo ver yo tráfico, alertas, no sé qué, lugares próximos al destino? Si le digo a ir, me dirá dónde. O sea, quiero saber qué estación de carga. Sí, voy a la calle más cercana. Detalles. Vale, aquí lo veo. Me está parando en una que no conozco. Me dice es un área de autopista, pero no me dice quién es el operador de carga. Y luego en una de Total. ¿Veis esto? Por ejemplo, aquí ya empezamos a estar en desacuerdo. Yo no quiero hacer eso. Yo lo que haré es parar en estaciones de recarga donde yo sé que las tarifas son buenas, que la estación funciona bien. Voy a priorizar redes que hay por aquí, por Francia, por Europa buenas, como Ionity, Fastnet, Tesla. La red de Tesla tiene precios buenos en Francia. No creo que le haga caso a esas 2 paradas. Pero bueno saber que con este coche puedo hacer con 2 paradas en las que cargo del 20 al 63% en una y del 10 al 64% en otra, y llego con 11% de autonomía a mi destino. Así que, nada, esto es el plan de viaje. Esto es A Better Route Planner. Si no lo conocéis, os lo recomiendo, súper útil. Él tiene una versión un poco diferente a la que me ha dado el navegador del coche. Él sugiere una parada aquí de 22 minutos en un punto de carga de Fastnet. Sí que me está dando como prioridad la ruta que yo dije que prefería. Luego una parada de media hora en este cargador de Ionity y luego otra parada de 41 minutos para tener la barriga bien llena, bien cargada y llegar hasta aquí con toda la carretera de montaña y toda la subida a mi destino. Y ahí son los datos. Vemos que me dice que tardaré 9 horas y 47 minutos con 1 hora y 32 minutos dedicados a cargar, y que cargaré del 14 al 63 en Fastnet, del 10 al 73 en Ionity y del 10 al 87, aquí se nota que estamos haciendo acúmulo para llegar
con margen, con 12%, a mi destino. Esto se parece más a lo que voy a hacer en realidad, porque 2 paradas al final son pocas. Cuando viajas con familia toca parar a comer, parar al baño, parar porque sí, etc. Así que vamos a ver ahora en la realidad lo que supone este viaje. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es... Voy a intentar simplemente contaros un resumen de cómo fue este viaje. Al final lo hicimos efectivamente en 3 paradas. Ahora os enseño cuáles son. Quiero destacar que el coche iba cargado hasta arriba, el maletero absolutamente lleno. También tenía bolsas con comida y diferentes cosas en el maletero delantero, o Frank, o fraletero, Lars. Tenía los esquís los llevaba aquí detrás, cabían aquí, no he tenido que poner vaca de techo ni nada. Y además del coche cargado, pues iba por supuesto con mi mujer y mi hija. Yo he conducido siempre, en todo momento, a la máxima velocidad de la vía. Esa ha sido mi velocidad de crucero. 130 en Francia y en Luxemburgo, eso es lo que he mantenido siempre de velocidad de crucero. Y en Bélgica, donde el límite es 120, pues a 120. En estas circunstancias, ¿cómo ha transcurrido el viaje? Os cuento. Salimos con el 100% de la batería y llegamos a un área de servicio que era la que yo había calculado que quería llegar, porque el área de servicio se llama Aire de l'Aubrion, y recorrimos 292 kilómetros hasta llegar a ese punto. El estado de la batería que teníamos al llegar fueron 20%, así que enchufé, cargué a 150 kilovatios de potencia, que es el máximo que admite este coche. La carga duró unos 40 y algo minutos, ese tiempo lo aprovechamos para comer, y reanudamos la marcha hasta nuestra siguiente etapa, que nos llevó pues al sur de Dijon, a un área de servicio que se llama Aire de Chambertin-Ouest. Total, 240 kilómetros recorridos por autopista, en condiciones absolutamente normales. De hecho había poco tráfico, así que tardamos solo 2 horas. Llegamos con un 15% de batería restante, enchufamos, cargar, 150 kilovatios, sin ningún problema, todo rutinario, todo funcionando según lo previsto. Luego hacemos un siguiente tramo un poco más corto, solo 125 kilómetros, hasta un punto de carga al norte de la ciudad de Lyon, porque ahí sí yo quería hacer una recarga un poco más gorda, más llena, más grande, es decir, recargué hasta el 92% de la batería, porque el último tramo luego me tocaba subir, tenía un desnivel de 1000 y pico metros. La estación de esquí a la que íbamos está a 1800 metros, en Lyon, etcétera, antes de empezar a subir estás a unos 200, 300 metros, pues para ir con margen cargué hasta el 92% de la batería. Y entonces iniciamos este último tramo hasta llegar a ese punto en el cual ya empieza el ascenso, ¿no? Estábamos a 300 metros de altura, nos quedaba todavía un 47% de la batería y ahí empezamos a tirar para arriba. Como estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo, pues no había nevado desde diciembre. En la estación de esquí las pistas sí tenían nieve, pero las carreteras, como podéis ver, estaban completamente despejadas. Carretera de montaña para arriba, curvita va, curvita viene, y llegamos a nuestro destino. Eso sí, este último tramo de subida, aunque el tramo desde el norte de Lyon, donde me paré a cargar, fueron solo 217 kilómetros, en el tramo final de subida, los 1500 metros de desnivel, nos pulimos 27% de la batería, solo en esa subida. Y pues nada, tras este viaje de ida, la media general de estos 870 y pico kilómetros se quedó en 26 kilovatios hora de consumo, lo cual, para ser invierno, tener temperaturas inferiores a 8 grados, aunque la salida en mi casa estábamos en 10-11, luego el resto del trayecto fueron más fresquitos, y sobre todo una importante subida, un importante desnivel para subir al puerto de montaña, pues oye, buen consumo, buenos tiempos, un viaje estándar en coche eléctrico, a pesar de que hay mucha gente todavía con muchas dudas de que si se puede o no hacer viajes de larga distancia, pues aquí tengo el trayecto de ida con 875 kilómetros sin ningún tipo de problema con mi familia para ir a esquiar. Y ahora toca disfrutar. Así que nada, después de una semanita esquiando, disfrutando de las vacaciones, toca hacer el viaje de vuelta.
Durante mi estancia tuve la suerte de contar con alquiler de un apartamento con plaza de garaje cuyo propietario tenía un enchufe y me dejó utilizarlo para recargar mi batería a coste cero. De tal forma que mi viaje de vuelta inicio con la batería cargada al 100% y pues me pongo en marcha, cuesta abajo, a bajar 1500 metros de desnivel en un primer tramo y luego unos cientos de metros más. Vamos, muy favorable estas condiciones con un coche eléctrico porque, como ya sabéis, gracias al sistema de frenada regenerativa, tú levantas el pie del acelerador, el motor eléctrico, los motores eléctricos, en este caso del Mustang, retienen hasta el punto de detener el vehículo, se encienden las luces de freno, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de todo, no solo no tienes que tocar tu pedal de freno, no desgastas pastillas y discos, no emites partículas con la fricción de pastillas y discos, sino que encima te recarga la batería. Es maravilloso. Así que, ¿qué sucedió en este tramo? Pues que el descenso, el coche me consumía entre 8 y 10 kilovatios hora a los 100 en ese tramo de descenso, lo cual no es absolutamente nada. Estuve recorriendo una gran distancia con el contador indicando todavía 100% de la batería. Lógico, puesto que iba recargándola y compensando lo poco que gastaba. En concreto, esto es un dato curioso, yo salí con la batería indicando 301 kilómetros de autonomía y 45 kilómetros después ya bajó a 300 kilómetros de indicación y 99%. Tardé 45 kilómetros en quitarle 1% a la batería y el indicador de autonomía me seguía dando más o menos lo mismo, 300 kilómetros. Así que esto es lo bueno, ¿no?, de la frenada regenerativa de los coches eléctricos. Eso sí, el resto del viaje ya no fueron condiciones tan favorables. Me encontré con una auténtica barbaridad de viento en contra, un vendaval, vientos de 40 kilómetros hora. Podéis ver aquí en las imágenes el calcetín de viento este, ¿no?, el windsock que ponen a veces en las autopistas. Veis cómo estaba. Todo en contra, el viento absolutamente en contra y una fuerza brutal. Esto obviamente disparó el consumo. Si bien a la ida el consumo era de 26 kilovatios hora, durante gran parte de mi trayecto de vuelta los consumos se situaron en 33-34 kilovatios hora a los 100. 34 kilovatios hora a los 100, es una barbaridad. Con eso no hago ni 300 kilómetros con esta batería. Entonces, claro, hubo que ajustar un poco el plan de viaje. Yo tenía pensado hacer más o menos las mismas paradas en los mismos sitios, pero lo tuve que cambiar, porque tuve que pararme una vez más de lo previsto, antes de lo que yo quería, para poder hacer mi viaje. Os enseño aquí en pantalla un poco las paradas, cómo fueron. Como veis aquí en el mapa, la primera etapa fue una parada en el área de servicio de Saint-Ambreuil. Eso fue un tramo normal, 266 kilómetros. Aunque ya había muchísimo viento, como el tramo inicial, bajando la montaña, pues compensó mucho, pues el consumo medio de este tramo era el estándar, 96 kilovatios hora. Sin ningún problema, hicimos nuestra parada, nos tomamos algo, descansamos, estiramos las piernas, 40 minutos recargando la batería y continuamos. Aquí, como podéis ver, hicimos un tramo mucho más corto. Esto es un área de servicio que se llama Longues-Noidans. El nombre no es importante. Lo curioso es que hicimos menos de 130 kilómetros porque dije, bueno, con estos consumos está claro que no voy a llegar al supercharger de Tesla donde quería pararme a cargar, al norte de Metz, así que tuve que hacer esta parada técnica en un cargador de Ionity. En esta parada para cargar del supercharger de Tesla al norte de Metz, fijaros en cómo tuve que colocar el coche. Esto es el punto negativo de que Tesla haya abierto su red de supercargadores a coches de otras marcas. El punto negativo en sí es que no todos los coches de las otras marcas tienen el puerto de carga en el lado izquierdo atrás. En el caso del Mustang lo tiene adelante a la izquierda. En el caso de cualquier otro coche que lo tenga adelante a la izquierda le pasará lo que a mí me pasó con el Mustang. Tienes que andar subiéndote de mala manera ahí al paracoches, al stop car este que tienen ahí los superchargers de Tesla, jugándotela con derribar el poste con la señal de prohibido aparcar si no estás cargando, para que te llegue el cable. Y encima estás ocupando la plaza incorrecta, porque como el supercargador de Tesla está diseñado para que tú aparques marcha atrás, y te queda a la izquierda el puerto de carga, si tu coche tiene el puerto a la izquierda adelante, a la izquierda, entonces tienes que dar la vuelta al coche, pero ponerlo en la plaza de al lado. Si no, no te llega el cable. Entonces, yo estaba en ese sitio, ocupando la plaza de otro coche que supuestamente podía aparcar marcha atrás y cargar con su puerta a la izquierda. En fin, a mí me vino de perlas ese sitio porque me pillaba ya en el sitio ideal para hacer mi última parada. Aprovechamos para hacer una merienda cena mientras cargaba el coche y continuamos nuestro viaje hasta casa. El último tramo hasta casa fueron solo 251 kilómetros, llegamos con un 12% de la batería y fin de viaje, todos tan felices y tan contentos. Estadística final de distancia recorrida y consumo.
Como podéis ver aquí en pantalla, tenemos 1.764 kilómetros en total con un consumo medio de 26 kilovatios hora. Esto parece bastante, pero teniendo en cuenta las circunstancias adversas, invierno, frío, subir la montaña, un fortísimo viento racheado en contra, un verdadero vendaval, que luego también se ven compensados por algunos tramos como el de bajada de la montaña, pues oye, no está nada mal para un SUV, para un SUV de 2 toneladas y 300 no sé cuántos, 350 eran, no me acuerdo, caballos. Lo que tengo que compartir ahora con vosotros, porque muchos lo preguntáis siempre, es el precio, el coste. ¿Cuánto ha costado todo esto? Tengo aquí los cálculos hechos en una chuletita. Vamos a tener en cuenta dos cosas importantes. Uno, yo cargué en casa. Salí cargado de casa. En casa tengo una tarifa de 30 céntimos el kilovatio hora. Hay gente que en su casa tiene tarifas mucho mejores. Si queréis hacer esta misma estimación por vuestra cuenta, por curiosidad y comparar, tened en cuenta esto. Mi primera batería llena al 100%, pongamos 90 kilovatios hora, yo la cargué a 30 céntimos aquí en casa, lo que da 27 euros. 9 por 3, 27, fácil. Bien, luego llegan sucesivas cargas rápidas en Fastnet, Ionit y Tesla a precios elevaditos, entre 0,59 y 0,79 euros el kilovatio hora. No tengo ninguna suscripción, ningún descuento y nada, simplemente he ido pagando las tarifas que marcan con sus aplicaciones. Y esto, teniendo en cuenta también que luego yo cargué gratis en destino para reponer la batería hasta el 100% antes de mi viaje de vuelta, esto a mí me ha dado un coste total para este viaje de 238 euros. Ahora podéis hacer vosotros vuestro propio cálculo de cuánto hubiera costado con un diésel o un gasolina, pero yo creo que es importante saber que el diésel y la gasolina en Francia están a más de 2 euros el litro. Vamos a hacer el cálculo con 2 euros, porque normalmente es 2,05, 2,09, 2,1. Vamos a dejarlo en 2, porque es más fácil calcular. Y vamos a tener en cuenta que si queremos ser justos, habría que hacer una comparación con un SUV diésel o gasolina de tamaño y potencia similares. Entonces, yo creo que un diésel no hubiera bajado de 8 litros a los 100 y un gasolina no hubiera bajado de 10 litros a los 100. Y creo que estoy siendo bastante generoso con el gasolina, sobre todo si buscamos uno con potencia similar. Conclusión, echándole el cálculo de que hemos recorrido prácticamente 1.800 kilómetros, que está a 2 euros el litro, que un diésel consumiría 8 litros a los 100, que la gasolina consumiría 10, a mí me sale que con un sub diésel equivalente yo hubiera gastado 50 euros más, me hubiera metido en 288 euros de coste total de diésel. Y con un sub gasolina, entonces hubieran sido 130 euros más. Me hubiera metido en 360, ¿cuánto era esto? 360 euros para un gasolina. Mientras que yo he gastado 238 euros. Así que ya está. De resumen, yo creo que casi 1.800 kilómetros de viaje entre la ida y la vuelta a los Alpes para ir con total confort, comodidad, tranquilidad en el coche, con comodidad total y absoluta, hasta los Alpes, con mi familia, parando a cargar cada 2 horas y pico, con tramos de 250, 280, 290 kilómetros, que ha habido un momento dado que pues, he tenido que parar a 140 kilómetros porque necesitaba recargar, porque las circunstancias lo pedían, pues se para. Hay flexibilidad, hay red de carga, está la infraestructura, se puede viajar, da igual que sea invierno, se puede viajar, se hacen más de 150 kilómetros, sí, aquí queda demostrado, y se puede perfectamente ir de viaje con la familia de vacaciones. Así que aquí tenéis una opción perfectamente válida, bajo el reposabrazos, para ponerme cómodo, para viajar en familia, incluso viajes de larga distancia, y te sigue saliendo más barato que con un diésel o gasolina equivalente. Y el resto del año ahorras un pastizal cargando en casa. Así que, hey, ¿por qué no pasarse al eléctrico? Por ejemplo, con este Mustang de rango extendido, all-wheel drive. Pues dicho esto, pásate a lo eléctrico. ¡Au!